geriatría en medicina felina todavía más, ¿sí? Todos lo sabemos eso. Desde que recién empezamos hasta que ya tenemos años, siempre trabajar con gatos nos complica un poco más la vida porque responden de otra forma. Así que cuando Gino me ofreció la posibilidad de hacer esta presentación de caso para ir más o menos viendo cómo vamos a trabajar un poco en las otras clases, la realidad es que lo primero que se me ocurrió es presentarles a Gervasio. Gervasio es de mis pacientes preferidos, ¿sí? Se los digo así, es de mis pacientes preferidos. Es un ganador, Gervasio. Y ahora les voy a mostrar por qué. Como les digo, cualquier duda que tengan me la preguntan, porque a Gerva lo conozco desde hace bastantes años, por lo menos 6, así que tengo cosas para que por ahí les puedo aclarar que no lo haya escrito, que se me haya pasado. Ustedes me dicen. Y para empezar con esto, a las 22 horas en punto, Gervasio es un gato de 18 años. Este Gerva real, macho castrado. No sabemos cuándo está castrado porque está, o sea, lo tuvo un tiempo el hijo de la tutora, pero estuvo siempre en la familia. El tema es que no tenemos exactamente, hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Exactamente la fecha. Sí, tiene una castración habiendo sido un adulto muy joven, entre el año y los 2 años. Eh, lo conocí a Gervasio en realidad porque lo trajeron hace 6 años a la facultad con un politraumatismo a partir de un atropellamiento, ¿sí? Atropellado por automóvil. Actualmente Gerva tiene 18 años y en su momento vino con una ruptura diafragmática y fue operado, dio todos sus prequirúrgicos perfectos, así que estuvo internado 48 horas, a las 48 horas que logró estabilización, entró a quirófano y Gerva se operó de su ruptura diafragmática, que involucraba hígado e intestino delgado, como suele pasarnos con los gatos. Aquel que recién empiece, sepa ya que en los gatos la posibilidad de ruptura diafragmática es un hecho frecuente, ¿sí? Es frecuente que se presenten con ruptura diafragmática después de un trauma. Y que lo pasen, ¿sí? La realidad es que si bien es un paciente que es complicado para muchas cosas, tienen una capacidad de recuperación maravillosa. Así que Gerva, atropellado y con su ruptura, se operó y pasó a seguir entre nosotros, digamos. Debe haber perdido 5 de sus 7 vidas, pero siguió entre nosotros. Y tiene una tutora que es un amor. Y acá les voy a decir la primera cosa. Yo no sé cuántos de ustedes son colegas viejos, como digo yo, colegas de los nuestros, de nuestro grupo etario, y cuántos son más nuevitos. Generalmente son más nuevitos. Así que se los voy a decir solamente para que lo tengan presente y para que lo tengamos presente para las próximas clases. Para que un animal llegue a los 18 años, tiene un tutor que lo cuidó mucho, mucho, ¿sí? Hay mucho amor atrás de ese animal, porque si no realmente no llegan. Ningún animal llega a geronte a la larga, como en el caso de Gervasio, 18 años, y después de todo lo que pasó, si no tiene una familia atrás y tiene un tutor atrás. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad cuando trabajamos en geriatría o con cualquier animal geronte, tenemos que partir de la base de que no estamos trabajando con un animal, estamos trabajando con un binomio, o sea, con 2 integrantes que van a tener que sí o sí potenciarse y trabajar juntos. Esos 2 integrantes son la familia, siendo uno o varios integrantes, y el paciente. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar nosotros en general, ¿sí? Y brindarle el tiempo necesario. ¿Por qué les digo brindarle el tiempo necesario? Porque en realidad el motivo de consulta, y esto lo van a ver mucho en geriatría cuando estamos hablando de pacientes realmente mayores de 12 años en medicina felina, es estar raro. Y solemos los veterinarios, que somos un poco así como que jugamos a ser Dios muchísimas veces, solemos suponer que siempre la otra persona es insoportable y la otra persona es la que es exagerada y la otra persona es la que busca cosas que no están. Pero la realidad es que cuando estamos hablando de un paciente geronte, como les decía hoy, tenemos atrás un tutor y por algo llegó a geronte. La tutora de Gervasio es una señora que es realmente adorable, adorable y se preocupa absolutamente por Gerva. Y si ella me dice que Gervasio está raro, está raro. Entonces, su motivo de consulta estaba dividido en 2 partes. Por un lado, me comentaba que Gerva estaba raro, que comía poco, que se escondía mucho más
de lo que se escondía antes, cosa poco habitual. Ustedes tienen presente que los gatos son animales que se denominan crepusculares, o sea que realizan su mayor actividad o en el atardecer o antes del amanecer. Esos son los dos puntos poco felices para nosotros, sobre todo el antes del amanecer, pero es donde mayor actividad tienen. Gervasio había empezado a aumentar la actividad crepuscular y a disminuir la actividad diurna, siendo un animal que en realidad estaba adaptado a una vida diurna, dado que su tutora aparte es una señora mayor, entonces se acuesta muy temprano, se levanta muy temprano, pero casi toda su actividad la manifiesta de día. Y había empezado a tener tos esporádica. Cada tanto tosía, no era una cosa demasiado evidente, pero cada tanto tenía accesos de tos. Cuando no tenemos una asociación directa, digamos, con lo que es cuando se presenta la tos, podemos hablar de tos esporádica. Se presenta una vez cada tanto, no hay un patrón, no hay una frecuencia, no hay algo que podamos establecer. No es inusual, digamos, en un paciente geronte que tengamos tos esporádica. El problema lo tenemos porque es geronte. Y ahí es donde tenemos que empezar a partir de la base de que cuando estamos hablando de un animal geriátrico, tenemos que hacer medicina preventiva y nosotros tenemos que apuntar a la medicina preventiva. Yo no puedo esperar a que las cosas estén detonadas porque me va a costar cada vez más trabajarlo. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar sobre ese paciente antes de que se termine de descompensar. El viejo viene en la cuerda floja siempre, el viejo está caminando en la cuerda floja desde hace años. Si yo no acompaño ese equilibrio, en realidad, inevitablemente va a terminar cayéndose. La idea es que no se caiga, o mínimamente que trate de permanecer lo más que pueda de la mejor manera posible sobre esa soga. Entonces, cuando tengo cualquier paciente geriátrico, le tengo que prestar atención a lo que me dice el tutor y realmente tengo que ver qué es lo que está pasando. Por ende, no puedo minimizar el motivo de consulta. Está raro, come poco y se esconde. Una causa. Tos esporádica, otro motivo de consulta que puede o no tener relación con el primero. Y a partir de acá, les cuento también a los que no me escucharon nunca, yo trabajo desde una cosa que se llama sistema médico orientado a problemas. Es de la manera en que vamos a ver que trabajamos todos los pacientes. En la facultad trabajamos así, yo estoy tan acostumbrada a trabajar en la facultad, hace 25 años que estoy dando clase, imagínense que ya tengo como el cassette grabado con esto. Se trabaja desde el sistema médico orientado a problemas. Y eso implica que yo hago un examen físico, hago una reseña, una anamnesis, siempre en el momento de recibir un paciente. Hago un examen físico general que involucra todo el animal. Después hago un examen físico particular. Una vez que hice el examen físico particular de lo que puede llegar a estar presentándome el problema, vamos a hacer una lista de posibles diagnósticos diferenciales y después de los diagnósticos diferenciales, vamos a definir de qué manera vamos a llegar al diagnóstico definitivo, implementando métodos complementarios o no, de acuerdo a lo que se requiere, pero organizando los métodos complementarios en caso de que haya que utilizarlos. Esa es mi forma de trabajo, habitual y normal, y van a ver que si ustedes la implementan, les aclara muchísimo el panorama porque les limpia, les saca el barro del campo, ¿sí? Tenemos la reseña, tenemos la anamnesis, vamos a empezar entonces con el examen físico general. Gervasio es un gato que, aunque sea geronte, tiene un muy buen peso, pesa 3 kilos 250 gramos. Se presentaba con una frecuencia cardíaca de 184 latidos por minuto y 42 movimientos respiratorios por minuto. No es nada que me llame la atención, frecuencia cardíaca normal y frecuencia respiratoria normal para un paciente en consulta, independientemente, esto se los cuento para que lo sepan, independientemente de que yo trabaje más con gatos que con perros. Recién ahora hace muy poquito tiempo que abrieron el consultorio para gatos exclusivos. Entonces, los pacientes están en una sala de espera donde tienen perros alrededor, donde hay mucho movimiento, donde el paciente que subía antes a la camilla muchísimas veces fue una emergencia, entonces quedó todo impregnado de feromonas. Es bastante complicado en ese sentido manejarlo manejarlo sin estrés. Por ende, para mí una frecuencia cardíaca de 184 y una respiratoria de alrededor de 40 es lo habitual en los pacientes. Mucosas rosadas y húmedas y un tiempo de llenado capilar normal de entre 1 y 2 segundos. Hasta ahí, sin ningún tipo de problema, pero es un gato y es un gato normal.
Empezó a manifestar resistencia a la apertura de la boca durante el examen físico. Lo único que pude hacer fue examinar piezas visibles que implicaban incisivos y premolares, pero no llegué a ver nunca los molares porque no me dejó. Y acá es donde empezamos con que a veces trabajamos como podemos y otras veces trabajamos como queremos. Y la realidad es que el examen físico del gato empieza en la boca. Todo examen físico en el paciente felino tiene que comenzar en la boca porque presentan gran cantidad de afecciones, tanto de carácter directo como por estrés y a diferentes momentos de la vida, ¿sí? Con distintas edades. Por ende, el protocolo de examen físico implicaría un examen físico particular de la boca sin sedación y un examen físico con sedación. La tutora se resiste a la sedación siempre, ¿sí? Siempre se resistió desde que Gervasio entró a quirófano por la ruptura diafragmática, así que la realidad es que me quedé con lo que veía, ¿sí? Yo todo esto se los voy contando para que ustedes lo sepan. Y lo que sí tenía era un aumento del murmullo vesicular en la ocultación, mucho más evidente del lado izquierdo que del lado derecho. Cuando estamos hablando de murmullo vesicular, estamos hablando del pasaje desde los bronquiolos hasta el alvéolo, y la realidad es que esto de nuevo va para los más jovencitos. Cuando tengo un paciente joven, el murmullo vesicular siempre suele oírse poco, pero cuando tengo un paciente geronte, el murmullo vesicular se escucha mucho. ¿Por qué? Porque todo está viejo, porque todo está indurado, porque todo tiene mayor resistencia, por ende el pasaje de aire también encuentra mayor resistencia. Por ende no me preocupó demasiado, pero es algo para tener en cuenta. Y lo que sí siempre tienen que tener en cuenta es, a la hora de hacer examen físico, comparar. Yo tengo un lado izquierdo y un lado derecho, y eso me sirve absolutamente como para poder trabajar con los pacientes. Acá me dice Álvaro, ¿qué fármacos y dosis utilizaría para sedar a un paciente como este? Uy, Álvaro, la realidad es que de dosis yo no te voy a hablar nunca. No es de mala onda, ¿eh? O sea, no es que sea mala. Siempre digo lo mismo. Es que si yo les digo las dosis y se las digo sobre todo así en el aire y me las equivoco, yo las controlo las dosis, excepto de drogas que sean de uso muy, muy frecuente. Si me equivoco en algo que corre riesgo el paciente. Si me preguntas, ¿qué usaría para sedarlo? No para anestesia, para sedarlo por ahí neuroleptoanalgesia, que es lo más seguro. Y la neurolepto la puedo hacer con cualquier opioide, cualquier benzodiazepina. Por ahí podría hacer una combinación entre el opioide que tenga, sea el que sea, tramadol, butorfanol y midazolam para miorrelajar y que me sea más fácil el examen físico de la boca. Eso es lo que usaría por ahí como sedación. Podríamos usar medetomidina o dexmedetomidina también. Podríamos hacer gabapentina, pregabalina, levomepromacina antes de la consulta y ver si de esa manera tenemos un acceso a la boca mucho más fácil. O sea, tenemos múltiples combinaciones. Lo ideal siempre es que trabajemos, sobre todo cuando trabajamos con gerontes, con drogas que conozcan, ¿sí? Siempre trabajen con drogas que conozcan. Pero va a ser en función del tipo de carácter que tiene el paciente. En el caso de Gervasio, por ejemplo, en el caso de este paciente, yo con pregabalina, por ejemplo, tengo que poder abrirle la boca sin mayores complicaciones. El tema es que la tutora es la que se niega a administrar demasiadas cosas. Y llega un momento, y esto también va por experiencia, en el cual, excepto que sea absolutamente indispensable, yo sospecho y me quedo con la sospecha y trato de manejarme de la manera más sana posible para el binomio, de nuevo les digo, ¿sí? Porque ya son pacientes que vienen polimedicados, que vienen con más de un problema, que si no están tomando una medicación para enfermedad articular degenerativa, están tomando otra medicación porque tienen antecedentes de afección hepática o porque necesitan un antibiótico o porque, y ese o porque implica que generalmente son pacientes que ya vienen condicionados a la toma de medicación. Entonces siempre va a depender del tipo de paciente con el cual me maneje. Bien, a partir de acá entonces, me encontré solamente con resistencia a la apertura de la boca y un aumento del murmullo vesicular a la auscultación. Sí había en el examen físico una masa muscular disminuida, cosa que podemos esperar en el geronte porque hay una pérdida de masa muscular, una penia muscular que es normal y frecuente en el paciente geronte. Fundamental cuando están evaluando cualquier paciente felino, pero en el geronte van a ver que van a poder evaluar cómo se desempeña y muchísimas otras cosas. ¿Qué tipo de conducta exploratoria tiene? Los gatos tienen que explorar el consultorio. Si un gato bien manejado tiene que tener ganas de explorar. El gato que se queda quieto tiene un problema, que ese problema puede ser físico o no, o puede estar condicionado en función de cómo fue atendido antes. Eso es lo que tenemos que vencer nosotros.
Cuando nosotros tenemos un paciente que sobre la camilla está temblando, es un paciente que en algún momento ha hecho asociación con el estrés o con el dolor y le está pasando mal. Posiblemente ese paciente ya esté condicionado. Pasa muy frecuentemente con lo que son animales de castración masiva. La asociación con el dolor y el concepto veterinario van de la mano. Lo que tengo que hacer es tratar de, con el tiempo y con más consultas, vencer eso, excepto que vea que realmente lo pasa mal. Entonces, cuanto menos venga al consultorio, mejor. ¿Sí? Eso va a depender de cada paciente. Pero bueno, lo que evalúo en Gerba entonces es la conducta exploratoria, que es normal, pero que evita saltos de ascenso y descenso. Eso es frecuente en los gerontes, porque me está hablando de enfermedad articular degenerativa, de dolor. Sobre todo en los gatos, la enfermedad articular degenerativa suele presentarse en los codos con mayor frecuencia que en otras articulaciones, porque es donde reciben el impacto cuando hacen salto de altura, sobre todo en caídas, ¿sí? Entonces puedo empezar a ver qué es lo que está haciendo ese paciente. Esto lo vamos a ver bien en la clase de enfermedad articular. Y tiene muy buena respuesta, tanto olfatoria como auditiva, así que ya a partir de ahí tengo 2 buenas ganadas que son importantes. Este es Oliver, de 16 años, no es Gervasio, pero es para que vean, esto los dejo hacer yo. Yo largo al gato en el consultorio y él recorre y mira y se asoma y camina y olfatea todo. Esa conducta exploratoria, esa intriga, esa curiosidad es normal para la especie y lo que hace cuando la manifiesta es hacerme saber que en realidad todavía le interesa el medio. Si le interesa el medio, tengo un paciente conectado y si tengo un paciente conectado, tengo un paciente con mucho resto todavía, con muchas ganas. Entonces sigo trabajando sobre ese paciente sin complicarme la vida. No lo tengo filmado a Gervasio, les puse la conducta de Oliver que tienen edades similares como para que ustedes puedan ver. Así que Gerva se comportaba bien en consultorio, pero me estaba manifestando cierto dolor en articulaciones que yo no sé cuáles eran. Así que a partir de ahí empezamos a acomodar nuestros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Los presuntivos. Y esto, ya les digo, hay distintas formas de trabajo y a ustedes se les pueden ocurrir distintas cosas. Para tos, yo abrí 3 grandes grupos de posibilidades. Uno es que tuviera una afección pulmonar secundaria al trauma, o sea, secundaria a la ruptura diafragmática. Imagínense que por mínimo que sea, ese pulmón sufre una compresión y áreas de isquemia importantes. Que por ahí en el momento no pasa nada, pero a la larga van a terminar pasando factura, ¿sí? Porque eso es un parénquima que ya sufrió daño, sumado a que tenemos un paciente con una edad importante. Bronquitis crónica como posibilidad para tos esporádica también, aunque la tos no era lo suficientemente frecuente como para poner bronquitis en una primera opción, pero tenía la posibilidad de que fuera. Otras posibilidades es que tuviera una neoplasia secundaria o primaria que yo no viera, o sea, que estuviéramos hablando de un proceso metastásico en pulmón o que tuviera una neoprimaria de pulmón, que también puede ser, e histoplasmosis. Fíjense que yo englobo otras como cualquier afección en un paciente geronte que se puede presentar de manera poco visible para el tutor, o sea, no tengo nada del lado de afuera del gato, que es lo que el tutor puede ver. La histoplasmosis es una micosis que para mi zona es endémica, o sea, la contagian las palomas y yo vivo en una zona endémica de histoplasma. Entonces, un paciente que puede estar en el patio en contacto con palomas, que de hecho Gervasio tiene contacto, porque tiene parque la señora, tiene contacto con aves, bien podría presentar una histoplasmosis. Que no se hubiera manifestado antes, no, que se la hubiera contagiado ahora con la inmunodepresión de un animal de 18 años que no siempre está en el mejor estado inmune. Y frente a la posibilidad de ese estado de rareza que me manifestaba la tutora, de que Gervasio estaba raro, abrí 4 posibilidades. Que fuera por dolor, que el dolor articular fuera lo que lo tuviera mal, por algo no quería ni ascender, ni dejarse caer, digamos, de manera más, sin cuidar tanto las articulaciones. Él resbalaba por las patas de la camilla, por ejemplo, para bajar, en vez de saltar desde la camilla. Que tuviera un síndrome de disfunción cognitiva. El síndrome de disfunción cognitiva es una entidad frecuente, tanto en perros como en gatos. El punto es que a veces interpretamos mucho mejor el síndrome de disfunción cognitiva en perros, porque tenemos un tutor que nos cuenta cosas mucho más visibles. Cualquiera de ustedes que tengan perros y gatos me van a poder decir, independientemente de la edad que tengan, el perro es un animal que es mucho, mucho más específico para lo que le pasa. ¿Sí? Es mucho más histriónico. Un paciente canino con síndrome de disfunción cognitiva camina de noche, vocaliza, se queda mirando la pared.
Un paciente felino con síndrome de disfunción cognitiva muchísimas veces lo único que hace es aumentar las horas sueño o disminuir las horas sueño. ¿Y ahí qué hago? ¿Sí? ¿Cómo me disfrazo? ¿De qué me disfrazo para poder suponer o saber que tiene un síndrome de disfunción cognitiva? La única que me queda es conocer que existe. Y a partir de conocer que existe, empezar a abrir las posibilidades de que mi paciente geronte lo presente. En segundo lugar, ¿por qué? Porque tengo un paciente conectado con el medio. Si yo tengo un paciente que tiene conducta exploratoria en el consultorio, que maneja bien el sentido de olfato, que maneja bien el sentido del oído, bajo las posibilidades de que tenga un síndrome de disfunción cognitiva. ¿Por qué? Porque la cortical está funcional, la corteza cerebral está andando. No quiere decir esto que a veces, dicho en criollo y en argentino, no le llegue agua al tanque y manifieste signología diferente. Entonces, no puedo dejarlo de lado. Pero no estoy teniendo un paciente que claramente tenga una disfunción cortical. ¿Puedo tener en cuenta el hipertiroidismo? Sí, en todo paciente de más de 6 años debo tener en cuenta el hipertiroidismo, ¿sí? Porque el hipertiroidismo es una entidad frecuente en los gatos de más de 6 años. Imagínense que Gerba ya tiene 3 veces 6, por ende, debo tenerlo en cuenta. Y de hecho, en los controles anuales, a Gervasio se le chequea hormona tiroidea, desde los 12 años que vino, empezó a formar parte de mi vida, digamos. Y otra posibilidad que también tengo en cuenta, aunque no, fíjense que la pongo en último lugar porque no tengo demasiado asidero, es la cardiomiopatía hipertrófica. Porque muchísimas veces pasa como entidad silente, pero sí me puede dar esos momentos en los cuales no le llega agua al tanque, ¿sí? Y que no sea por síndrome de disfunción cognitiva, sino porque realmente queda la cortical mal irrigada. Estos fueron mis 4 presuntivos. Como les decía hoy, ustedes por ahí me pueden abrir una lista de 8 presuntivos más y va a estar bien, ¿sí? O pueden decirme alguno que no se les haya ocurrido y también va a estar bien, porque cada uno de nosotros piensa en función fundamentalmente de lo que conoce y de la frecuencia de casos que haya tenido más seguido. Yo he tenido varios casos de histoplasmosis, posiblemente, no sé si en Perú tienen histoplasma de rutina o no, pero si no lo tienen, no se les va a ocurrir. Y sí se les puede llegar a ocurrir cualquier otra entidad que les dé tos esporádica como motivo de consulta. Entonces uno acomoda los diferenciales de acuerdo a la reseña, a la anamnesis, a los hallazgos del examen físico y a lo que ve, ¿sí? Al día a día de cada uno de nosotros. A partir de acá, entonces, frente a esto, tengo que acomodar el cómo desgloso a mi paciente para llegar al diagnóstico definitivo. Y ahí es donde caigo inevitablemente en métodos complementarios. Y dentro de los métodos complementarios, perdón que tengo una pregunta, disculpe doctora, ¿qué es CMH? Cardiomiopatía hipertrófica, Fabi. Cardiomiopatía hipertrófica. Es una sigla como de rutina, por eso no lo aclaré nada más. Pero viste que la cabeza te piensa raro, no por nada. A veces uno no se da cuenta de qué están hablando. Bien, entonces, dentro de los métodos complementarios que yo tengo que sí o sí implementar, va a ser tratar de separar la paja del trigo, o sea, tratar de ver qué es de lo que yo supongo que hay en mi paciente. Y a partir de acá, en realidad, lo primero que hago es pedir una placa de tórax. ¿Y la placa de tórax cómo va a dar? Normal, ¿sí? Tiene un tórax senil. No tiene mayores... no hay nada que llame la atención en el tórax de Gervasio más allá de un patrón intersticial evidente, y ese patrón intersticial forma parte de la edad. Pido también una placa de rodilla y codo. ¿Por qué? Porque forma parte de mi control gerontológico. Cuando yo tengo un paciente geronte, obligadamente hago medicina preventiva. Y como obligadamente hago medicina preventiva, le pido al menos un control anual. Y a medida que pasa el tiempo, cuando pasan los 15 años, generalmente hacemos 2. Y ese control gerontológico implica evaluar qué es lo que está pasando con sus articulaciones, con articulaciones tipo. Esto va tanto para perro como para gato, ¿sí? Toda articulación que tenga mucho uso va a sufrir desgaste, cualquiera sea. Si esa articulación tiene mucho uso y sufre mucho desgaste, a la larga, con el tiempo, va a terminar con enfermedad articular. Y no hay forma de evitar esto, ¿sí? Lo que podemos hacer es retrasarlo, pero no podemos evitarlo. Entonces, prefiero empezar a ver qué es lo que está pasando con articulaciones tipo de mis pacientes. Hago perfil sanguíneo de orina completa porque forman parte del control gerontológico, nuevamente, no porque esté esperando nada, pero tengo que saber si mi paciente está empezando con una enfermedad
renal o no, por ejemplo, si está empezando con un mal metabolismo o no, si todo funciona de la manera que tiene que funcionar. Fundamentalmente apuntamos al riñón cuando estamos hablando de pacientes gerontes, así que siempre va con sangre y orina completa. Y la otra opción, que lo implemento como método complementario, aunque no sea un método complementario, es la respuesta al tratamiento analgésico que voy a implementar de acuerdo a los resultados. ¿Por qué les digo no es un complementario? Porque respuesta al tratamiento también indica cosas. Y en pacientes, que me pasa como con la dueña de Gerba, que no quiere anestesiarlo a Gerba, yo hay cosas en las cuales estoy muy limitada, ¿sí? ¿Por qué? Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Por ende, le hablo, la siento, charlamos como toda persona que tiene un animal viejito, que generalmente aparte es una persona de gran edad, o sea que se juntan el hambre y las ganas de comer, porque esa persona también está sufriendo dolor, también está polimedicada y también está en una situación de incomodidad, digamos. Entonces lo que hago es explicarle a la tutora que puedo necesitar profundizar y que dentro de esa necesidad de profundizar puedo tener que implementar métodos complementarios que utilicen anestesia, ¿sí? Porque eso realmente es una limitante importante en el paciente geronte. Sacamos una placa de tórax y nos encontramos con un patrón intersticial bilateral senil que no me llama la atención, como les comentaba hoy. Lo que sí tiene es espondiloartrosis entre las 6 y 7, entre la 7 y la 8, entre la 8 y la 9, y entre la 10 y la 11, acá ven la formación de puente óseo. Y una cosa que se llama esclerosis de carillas articulares, que implica que el hueso está, pónganle comillas a lo que voy a decir, ¿no? Sobrecalcificándose en los puntos que tiene impacto. Y esa sobrecalcificada hace que ese hueso esté un poco más rígido. Ahora, todas estas enfermedades articulares son puntos álgidos. Esa columna duele, pero aparte me da la indicación de otra cosa, no solo de que tiene que haber dolor en la columna, sino aparte de que tiene que haber dolor en la columna, de que son articulaciones que tienen mucho uso. Y en el gato, columna cervical. Pero el resto también tienen mucho uso. O sea que si yo ya tengo un signo de enfermedad articular degenerativa, independientemente de dónde se presente, tengo que considerar que otras articulaciones también pueden tenerlo. ¿Sí? Entonces lo tengo que tener en cuenta. Acá me dice José, disculpe doctora, ¿cómo diferenciamos signos propios de la edad de un problema patológico propio de la consulta? Esto en realidad, José, no sé si vos trabajás solo en la veterinaria haciendo las placas o con un radiólogo. En primer lugar, la historia clínica es fundamental. Vos necesitás tener una historia clínica de ese paciente. De la misma manera, y esto se los digo a todos, de la misma manera hay que mandar el diagnóstico presuntivo en la solicitud de placa, porque el radiólogo se va a orientar con el presuntivo que nosotros mandamos. Se va a orientar, no es que va a cambiar el diagnóstico, pero va a buscar con más detenimiento lo que nosotros le pidamos, ¿sí? Sería lo mismo que si yo pidiera un tórax simple para ver si hay metástasis o un tórax de control metástasis. Cuando yo mando a un paciente que sospechó o que tiene tumor de mama, por ejemplo, para hacer un control metastásico, la placa se hace los dos laterales y el dorso ventral. O sea, yo necesito 3 incidencias radiológicas, no una sola, para poder evaluar si tengo metástasis evidentes, visibles en el momento de la radiografía. Esto yo se lo tengo que contar al radiólogo. De la misma manera, José, si vos haces la placa solo, porque estás solo en la beta y no trabajás con un radiólogo, conseguite un atlas. Así sea un atlas digital, pero compará. ¿Por qué? Porque los tórax van teniendo modificaciones, todo va teniendo modificaciones, pero el tórax es uno de los lugares donde más se ve la modificación del tipo de tejido en función de la edad. Y el tórax de un paciente geronte no es igual que el tórax de un paciente adulto joven y no es igual que el tórax de un paciente cachorro, por ejemplo. Entonces, siempre te conviene comparar, ¿sí? Si tenés placas del paciente anteriores, genial. Y a partir de ahí, sumás lo que está pasando con ese paciente en cuanto a si tenés alguna afección que tenga relación y si el paciente puede llegar a presentar algún tipo de afección independiente, ¿sí? Que uno no haya tenido en cuenta incluso. Pero siempre junta experiencia propia, claramente. Historia clínica del paciente, sin dudamente, para decírtelo así. Y a partir de ahí sumas la placa y ya te digo. Y si recién arrancás con la radiografía, por ejemplo, un
un atlas. El atlas te salva la vida, te cambia la vida en serio, porque la comparación es inevitable. Acá me dice Rudy, hola doctora, ¿y la toma de presión en los métodos complementarios también se debe realizar? Sí, la toma de presión forma parte de la consulta gerontológica, Rudy, que no lo puse acá porque venía con motivo de consulta, y yo generalmente la consulta gerontológica la hago como entidad aparte, con un paciente lo más, te pongo comillas de nuevo, sano posible, como para ver qué es lo que está pasando. Pero sí, se toma presión siempre dentro de lo que es consulta del geronte. Ahí está Giro diciendo que el curso de geriatría empieza el 29 de marzo, así que el que quiera, ahí estamos, se conectan a ese link y van viendo a ver de poder estar. No, gracias a vos, José. Doctora, que Atlas es muy ilustrativo. Mira, yo no soy radióloga, Bartolomé, pero igual el TRAL, por ejemplo, es un libro de radiología increíble, increíble. Después, ¿qué Atlas puntual? Habría que preguntarle a un radiólogo, como para que nos pueda, digamos, recomendar algo que sea bien claro y bien puntual. El TRAL, ya te digo, es el libro de cabecera que usan en radiología en la facultad, así que ahí no tengo dudas. Que después me fijo cualquier cosa, si te unís, digamos, al grupo de geriatría, hacémelo acordar, porque creo que en algún lado, esto no lo digo, después bórrenlo, que no quede grabado en ningún lado, pero creo que tengo la versión digital. Si tengo la versión digital, cualquier cosa después te lo mando. Pero me vas a tener que hacer acordar porque no me voy a poder acordar sola. Muy bien, Javier, ahí estamos. Saludos desde México para vos también. Cualquier cosa, haceme acordar en serio y te lo mando digital. Pero ya les digo, esto no lo puedo hacer, es ilegal. Bien, entonces, siempre evalúen. Cuando ustedes tienen una radiografía, evalúen no solo el contenido, sino el continente también, porque el continente también da muchísimos datos. Hoy atendí un paciente con secreción nasal de 3 años, nada que ver. Pero cuando veo la placa de tórax control tiene fractura de 5 costillas. Entonces yo me espero otras cosas en esa cavidad nasal. Esa secreción puede tener cualquier causa, ¿sí? Voy modificando también en función de los antecedentes. Entonces siempre evalúen también qué es lo que está pasando con el continente. Pedimos la placa de articulación femorotibio-rotuliana por protocolo, el codo izquierdo sin particularidades, sacamos sangre, hicimos el control de orina. ¿Por qué les pongo estas fotos? Punto 1. Esta es mi vena preferida para sacar sangre. Para extracción nada más, para tenerla canalizada es muy, muy incómoda. Pero esto es femoral, la femoral derecha en este caso. Femoral o safena interna. Son 2 venas que son absolutamente útiles para extracción de sangre y muy poco útiles para otra cosa. ¿Por qué se los cuento? Porque si mi paciente tiene que quedar internado, guardo las buenas venas como safena externa o cefálica para tenerlo canalizado. Y estas, si se rompen, se rompen. Son lindas venas en el gato. Si no probaron nunca, prueben que cuando se comprime desde arriba, sí van a necesitar otra persona que les haga vena, porque ustedes van a estar teniendo la pata, sacando sangre y no se pueden comprimir arriba como para que la vena ingurgite. Y muchas veces van a necesitar que otra persona lo haga. Pero es muy, muy práctica y como está en la parte de atrás del gato, lo pueden trabajar más cómodo incluso que la cefálica para extracción. Excepto que usen yugulares, que también, obviamente. Va a depender de cuánta gente haya para tenerles el gato y en qué estado esté el paciente. Y esto se los muestro porque la extracción de orina no siempre es simple en cuanto a lo que es el tratar de obtener la muestra. Si no les queda otra, si ustedes no pueden hacer cistocentesis porque por ahí están solos o no se animan o lo que fuere, y los tutores no pueden juntar orina de otra manera, y el gato no orina por compresión manual, porque eso nos pasa muy de rutina, que el paciente, por más compresión manual que hagamos de vejiga, no larga ni una gota y se nos empieza a complicar la vida. Una posibilidad es que usen las piedritas de río de las peceras, ¿sí? Sacan el material que use el gato de la bandeja sanitaria para orinar y le ponen muy, muy, muy bien lavadas después de dejarlas en agua muchísimo rato y en alcohol 96, muchísimo rato, hasta que el alcohol se evapora, esas piedritas después las extienden en una palangana, en alguna superficie de plástico para que no se les vuelvan a ensuciar, y esperan que se sequen muy, muy bien, y reemplazan las piedritas de bandeja sanitaria por las piedritas de río de pecera, ¿sí? Y de esa manera les va a quedar la orina sin absorber. Toman la orina con una jeringa y esa orina se manda a procesar. No es lo más maravilloso que pueden hacer, ¿sí? Claramente, pero sí les va a dar un aproximado, por ejemplo, de densidad, que les va a venir bien para ver qué es lo que está pasando con el riñón de ese paciente. Parece una pavada, pero van a ver que les simplifica la vida, sobre todo cuando no le pueden tomar
buena muestra al paciente, los tutores, o sea, cuando tenemos limitantes para la extracción de orina. Así que implementen lo que anda. Bien, hicimos esto y en Gerba dio todo bien, porque Gerba es lo más, Gervasio es el mejor gato del universo, así que lo que implementamos fue tratamiento. ¿Por qué? Porque todo me da a pensar que es dolor. Por ende empecé tratamiento con meloxicam. Yo generalmente el meloxicam lo uso a 0,1 y después de 2 o 3 días pasamos a 0,05, ¿sí? Independientemente de si es renal o no, con esas dosis controlo el dolor y me manejo bien. No soy algióloga, también les digo, le estoy dando mi experiencia en función de dolor articular para sacarlos del cuadro agudo y por lo general lo implemento más o menos una semana. Así que con Gerba empezamos tratamiento con meloxicam. Y la tutora me filmó este video y miren, este Gervasio comiendo y este Gervasio implementando su técnica nueva de arrojar el balanceado al agua, lo deja un rato, después se lo come, pero se lo come húmedo ya. Y a partir de ahí, en realidad, Gervasio me dio el diagnóstico sin mayores complicaciones. Yo sé que tiene dolor en columna, yo sé que tiene enfermedad articular. Y si lo asocio, lo junto con la dificultad para realizar la apertura de la boca, el problema de Gervasio tiene dos opciones. O que tengamos un problema de dolor en las muelas, no en los premolares, sino en los molares, o que tengamos un paciente que tiene dolor en la articulación temporomandibular, entonces no puede hacer fuerza para la masticación. Gerba, ¿qué hizo? Implementó su tratamiento propio y empezó a meter el balanceado en agua, así que a partir de ahí empezamos a acomodar nosotros. Hablo con la tutora, le dije que yo lo que tengo que hacer en realidad con este paciente es tanto la placa como la exploración bucal hacerla bajo anestesia, porque yo puedo, forzando la apertura, hay distintas formas de abrir la boca a un gato, ¿sí? Una es meter los dedos y hacer palanca, ¿sí? A ver, hacia arriba y hacia abajo. Siempre alguien que se los tenga de las manos porque el gato se quiere defender y obviamente los va a lastimar. Y otra posibilidad, que es la misma que en el perro, es comprimir los carrillos. Y cuando comprimen los carrillos, como se empiezan a morder, lo que hacen es abrir la boca. Es muy poquito el tiempo que lo tienen que hacer porque si le duele, en realidad no estamos con un sistema muy cat friendly. No es lo ideal que podemos hacer, pero les va a permitir ver hasta la base de la lengua y la garganta, ¿sí? Porque lo primero que hacen, yo perdón que sea tan gráfica, pero es mi única forma de dar clase, comprimo y el gato hace, y cuando hace así, yo estoy mirando qué es lo que está pasando atrás, ¿sí? Pero hasta ahí llego, o sea, si yo necesito explorar las piezas dentarias, no puedo solamente ver si tiene modificaciones en la unión con la encía, si tengo gingivitis localizada, tengo que hacer una buena exploración. La tutora no quiere, sobre todo viendo los resultados que logramos con el meloxicam. Entonces pasamos a manejar al geronte como un geronte. Y acá viene la parte donde les vuelvo a decir, hay cosas que podemos ser lo más invasivos posible porque lo necesitamos y otras veces que no. Entonces, la realidad es que las probabilidades de síndrome de disfunción cognitiva no las tengo. La probabilidad de hipertiroidismo, independientemente de que yo a Gerba lo controlo una vez por año, la elimino también. Y la cardiomiopatía hipertrófica no me manifiesta signos, ¿sí? No tengo ningún otro signo. Entonces las probabilidades están reducidas. Pero cuando venga su control gerontológico, no que venga con el motivo de consulta, le voy a hacer inevitablemente un control con ecocardio. Vamos a medir presión, como preguntaba Rudy hoy. Vamos a hacer un examen físico más profundo con cosas que no involucren en este momento que el gato no le está pasando bien, sobreagredirlo. ¿Por qué? Porque puedo, porque lo elijo, ¿sí? Nuevamente les digo, factible de ser modificada la idea sin ningún problema por cada uno de nosotros porque hay tantas formas de trabajo como veterinarios. Pasamos, sí, a hacer manejo de meloxicam y le agregamos gabapentina. La gabapentina la tomó unos días, también fue para sacarlo del cuadro agudo, mientras reacomodábamos la dieta y pasó a dieta blanda, porque era lo más sano para él. Acomodamos el comedero. Importante que tengan presente que un gato que tiene la enfermedad articular degenerativa en columna tiene enfermedad articular degenerativa en cuello también. Por ende, todo lo que sea levantarle la altura de comedero y bebedero siempre es más sano para el cuello porque no le genera dolor. Entonces, evita el rechazo por dolor que hacen los pacientes cuando les molesta la posibilidad de ingerir. Empezamos a acomodar que los puntos de descanso de Gervasio fueran muy respetados, porque es un viejito, y el viejito hay que cuidarlo, ¿sí?
y sobre todo lo que es pasaje de luz y sombra, fundamentalmente de lugares oscuros a la luz, porque al geronte le molesta, ¿sí? El geronte no capta la luz de la misma manera. Entonces, inevitablemente tengo que tratar de que se sienta lo mejor posible. Una vez que logro que se sienta lo mejor posible, voy a trabajar con el paciente entero, ¿sí? Acá me dice Steffi: doctora, buenas noches, gracias por tan valiosa información. ¿Cuántos días recomienda dar gabapentina y a qué dosis? La gabapentina en realidad, Steffi, es para tratamientos crónicos. Yo por lo general lo que hago es usarla más o menos unos 15 días y después, si puedo corregir, como hice en Gerba, desde otro lado, acomodando la ingesta, acomodando la forma de trabajo, directamente lo hago desde ahí, lo acomodo con la menor cantidad de medicación posible. Yo trato de usar la menor cantidad de medicación posible en todos los pacientes, no solamente en los gerontes, pero en el geronte sobre todo. No solo porque tengo modificación de metabolismos, el paciente geronte no metaboliza de la misma manera, no solo lo hepático, y no estoy hablando solo de gato tampoco, los perros tampoco, tienen dificultad para el metabolismo de muchísimas drogas y empiezan a sumarse cosas que tienen que metabolizar a veces que son inevitables, entonces trato de manejarlos con la menor cantidad posible. La dosis de gabapentina va de 2 a 4 miligramos kilo, Estefi, pero eso evalúalo siempre, siempre controlen, ¿sí? Siempre controlen todo lo que un docente les dice, todo lo que cualquier persona les dice que está relacionado directamente con el tratamiento de un paciente, busquen en los libros, busquen, porque si uno se equivoca horrible. Les voy a contar como anécdota: una vez puse dosis de manitol para trauma craneano 1 miligramo kilo, porque la costumbre, porque puse miligramo, porque es costumbre que trabajemos con miligramos, y la dosis de manitol es de 1 gramo kilo. O sea que, si alguien siguió solamente por eso, el paciente le quedó subdosificado y no respondió al tratamiento. Y si salió bien, y si salió mal, salió horrible, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí siempre insisto con que no se guíen por las dosis, que uno se puede equivocar. Así que siempre, por favor, controlen eso. No, por favor, Estefi, ningún problema. A partir de acá, entonces, reacomodamos fundamentalmente al paciente, y eso es algo que tenemos que tener presente todos. El geronte hay que respetarle las rutinas, pero tenemos un montón de cosas que podemos ir modificando en función de lo que presentan de rutina, de las cosas más frecuentes. Acá me dice Jorge: doctora, la gabapentina es en cápsulas, ¿cómo puedo hacer el manejo? Ideal, Jorge, y se hace, de hecho yo lo hago muchas veces, lo podés mandar a fabricar y hacer en solución en cualquier farmacia que trabajen preparados homeopáticos, que hagan formulaciones magistrales, te pasan a la dosis que vos querés o a lo máximo que se pueda diluir, y en función de eso te manejas con suspensión. Es genial en ese sentido. Y en caso de que no se pueda hacer en suspensión, porque eso vieron que depende de la forma farmacéutica con la que venga, de los excipientes, de un montón de cosas, lo más probable es que te lo puedan hacer en comprimidos. O sea, que te puedan usar el contenido de la cápsula y hacerte comprimidos con la dosis más cercana a lo que vos necesites. Y de esa manera te manejas mucho mejor. Por ahí, si es de 150, por ejemplo, la gabapentina, si es cápsula de 150, podés hacer comprimidos de 25 miligramos. O sea, cosas así. Y a partir de ahí lo podés manejar perfecto. Bien, acomodamos entonces los puntos de descanso. Pautamos un próximo control para junio, en tanto todo venga bien y Gerba sea un gato feliz mientras tanto y no tengamos mayores. Acá dice Anaís: buenas noches, como dato, Farmavet realiza ese serio. Ya tienen un dato de por allá entonces, ese servicio. Sí, te entendí que igual nos habíamos quedado ahí medio a mitad de palabra. Hay muchas farmacias que lo hacen. Yo les digo las homeopáticas porque generalmente el homeopático siempre hace preparados magistrales. En junio nos vamos a ver con Gerba, que ya va a estar controlada. Acá tienen a la tutora de Gerba, que medio me salió en la foto. Va a estar todo, por lo menos el dolor controlado, y si no hay cambios. Y acá tiro mi frase poco feliz, pero real. Si llega, porque Gerba por ahí se muere en el medio, y no es porque yo no lo quiera. Amo a este gato, pero tiene 18, y algo tiene que empezar a andar mal. Entonces la idea no es que viva, es cómo viva, que viva feliz, que sea un gato lo más sano posible. Fíjense las cataratas que tiene Gervasio, pobre, ella es recontra viejito. Entonces, que llegue de la mejor manera posible y acomodamos las cosas de manera que no sea ni traumático para Gervasio, ni traumático para la tutora, porque en ambos casos estamos haciendo las cosas mal. Siempre tenemos que trabajar con el binomio feliz, con el binomio a pleno. Para todas las afecciones que veamos en los gerontes, van a ver que lo importante va a ser que las dos partes se sumen y colaboran.
porque por algo realmente el paciente llegó a la edad que tiene, porque tiene un tutor que se ocupa. Y la idea es que se siga ocupando, no que sea una carga y que ya no tengan ganas. Acá me dice, bueno, gracias por esto. Esta era la presentación de Gerba que quería mostrarles. Acá me dice, Doc, buenas noches. ¿Cuánto tiempo le mandó Meloxicam y GABA y efectos secundarios de estos medicamentos? Sí, hay efectos secundarios, por supuesto, Bianca. En realidad, los dos tienen metabolismo renal. Así que los dos estarían limitados en un paciente renal. Gerba no es renal con sus 18 años, es un paciente que tiene sus riñones funcionales. Y la realidad es que, si no me equivoco, hicimos solamente entre 7 y 10 días de tratamiento. El Meloxi lo hicimos con 0,1 durante 3 días y después lo pasamos a 0,05. La gabapentina no me acuerdo, creo que arranqué directamente con 3 miligramos kilos en una dosis intermedia. Pero el punto es siempre, siempre que el dolor es mucho más lesivo para el paciente de lo que puede llegar a ser dar una medicación sana en dosis correcta, ¿sí? Protector gástrico, ninguno. No, cuanto menos es más. Con el geronte siempre menos es más. Cuanto menos le agreguemos, mejor. Podría llegar a necesitar Meloxicam, lo que hago es dárselo con comida, mucha comida, y que lo proteja la comida fundamentalmente. ¿Sí? A partir de ahí me manejo. Gracias, Bianca, muchas gracias. Mejora su calidad de vida y ajustarle el ambiente en el geronte. Sí, claro. Ajustar el ambiente es fundamental en todo paciente viejito, porque hay un montón de cosas que uno no se da cuenta. Por ejemplo, que se patinan. O sea, que se deslizan en los pisos encerados. Y todo paciente geronte tiene una dueña geronte que le encanta tener el piso brillante y encerado y maravilloso. Entonces son todas cosas que tenemos que empezar a charlar y acomodar como para que nuestro paciente esté mejor. ¿Dieta blanda natural o tipo enlatado? No. Gervasio en realidad me costó mucho el cambio de dieta. Por eso Gerba lo que hacía era tirar el balanceado al agua. Porque los gatos tienen dos formas de comida, José. O son neofóbicos o son neofílicos. O sea, o les gusta el cambio de alimento o no les gusta y no lo soportan. Gerba no le gusta mucho el cambio de alimento. Así que lo pasamos a enlatado directamente. El que comprara la tutora, el que consiguiera la tutora y el que tuviera a mano en la veterinaria. Pero comercial, que es lo más parecido al balanceado seco en cuanto a palatabilidad. Me dice Luis, doctora, buenas noches, ¿cuál fue la alimentación recomendable para Gervasio y qué hay que evitar darle? En realidad ahí estamos medio, les contesté. Yo no soy nutricionista, hay distintas tendencias, estamos con la dieta BARF, cruda, BARF, cocida. Yo no puedo indicarles una cosa o la otra. En realidad yo, dentro de lo que me pasa con la dieta natural, veo que los pacientes, si están sanos, están divinos, pero si tienen alguna enfermedad de base, detonan muy rápidamente. Pero fundamentalmente con los gatos hay que ver exactamente qué es lo que toleran. Les cuento así rápidamente, hace 15 días sacrifiqué a una de mis gatitas, la que está en el flyer, Panambí. Panambí tenía una insuficiencia pancreática exócrina y Panambí no aceptaba otra comida que no fuera Whiskas. Ella vino de un criadero trucho, muy, 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 muy falso, que tuvo una interrupción judicial, quedó la gata en la calle, tenía 7 meses cuando la adopté yo y ya estaba fijada a comer solamente Whiskas. Imagínense, no lo digo por la marca claramente, ¿no? Pero un balanceado que no es de una calidad maravillosa, que tiene un porcentaje de grasa altísimo en un gato con insuficiencia pancreática exócrina. O sea, llegó un momento que no digirió más, ni con enzimas, ni con suplemento, ni con nada. Los gatos tienen eso. Entonces, lo fundamental siempre va a ser cómo vivan. Cómo vivan. La elección la condiciona más el gato, pero mucho más el gato de lo que quedamos nosotros hablando. Así que diagnóstico definitivo no tengo, no sé quién es Medivet porque figura con el nombre de la Bete seguro, pero no tengo diagnóstico definitivo. Sé que tengo dolor en la masticada, así que o tengo un problema de molares o tengo un problema de enfermedad articular de la temporomandibular, pero no puedo llegar al definitivo si no puedo hacer un examen como corresponde, ¿sí? A esto también quería llegar. La realidad es que no puedo, muchas veces estamos condicionados hasta donde el tutor quiere, no hasta donde podemos llegar nosotros, sino hasta donde el tutor quiere llegar. Y no está mal. Y no está mal que no lleguemos a un diagnóstico definitivo. Lo importante siempre va a ser la calidad de vida del paciente. Me dice Lenka, doctora, ¿usted usa protectores gástricos en sus tratamientos? Sí, depende del tratamiento, Lenka, y de lo que el paciente necesite, pero sí, claro. Uso protector gástrico, uso antiácidos, sí, claro. ¿Un enlatado bajo en grasas está bien? Sí, maravilloso. Cualquier enlatado que en tanto el gato lo acepte. El gato es el que va a definir si va a estar contento o no va a estar contento con su alimento. Es el que nos va a condicionar.
no siempre podemos hacer lo que corresponde al 100, tenemos que hacer lo mejor que podemos dentro de lo que nuestro paciente nos permita y les debe pasar a ustedes de la misma manera que nos pasa a nosotros, dentro de lo que se pueda por bolsillo también. Muchas veces el tutor te dice, mira, hasta acá, pero yo no tengo tanto para invertir en esto. Jackie me dice, saludos doctora, ¿sería conveniente un tratamiento periodontal? Sería conveniente primero un examen físico de la boca, Jackie, y después ver si requiere tratamiento periodontal o no. Pero en el caso de Gervasio no puedo hacerlo porque no puedo sedarlo, porque la tutora no lo permite. Entonces, a partir de ahí yo trabajo con lo que me queda, ¿sí? No puedo trabajar con lo ideal. En otro paciente sí te digo, habría que anestesiarlo, revisar bien la boca y ver qué es lo que tenemos en esa boca y hacer una placa con articulación temporomandibular con anestesia también para ver qué es lo que pasa. Los 7-10 días fue meloxicam inyectable, no, fue siempre oral, Bianca, nunca fue inyectable. Esa es otra, es un tema mío, pero si puedo evitar hacerle inyectable a los pacientes felinos, sobre todo cuando es subcutánea, mejor. La incidencia de sarcoma en sitio de inoculación es muy baja, ¿sí? O sea, realmente no quiero irme de un tema a otro, pero la incidencia del sarcoma en sitio de inoculación es de alrededor de lo que recuerdo, de 2 cada 10.000. Tiene una incidencia así, es bastante baja. Pero no quiere decir que no esté. Entonces, si yo tengo una vía oral permeable y puedo dárselo por vía oral, ¿por qué voy a pinchar al gato? ¿Sí? ¿Por qué se lo voy a hacer inyectable? Si la vía oral me permite exactamente la misma biodisponibilidad, todo perfecto. No me complico la vida y el Meloxi es palatable, así que va a estar pasándola bárbaro. No va a tener mayores complicaciones. De acuerdo al peso, tiene que haber andado en 0,7 mililitros, nada. Uso de acepromacina en gotas, ¿para qué, Samantha? ¿Cuál es tu objetivo? Para sedar al gato ya te digo que no. Así, de no y seria te lo digo. La acepromacina es un tranquilizante que en realidad tiene muchísima, pero muchísima respuesta de hipotensión, pero muchísima hipotensión da. Una de las causas más frecuentes en el gato de enfermedad renal crónica y de pancreatitis es la pérdida de presión de perfusión en esos órganos, tanto en riñón como en páncreas. Tenemos otras drogas para reemplazar la cepromacina, ¿sí? Entonces, si tenemos otras drogas, usemos drogas que sean más seguras para el paciente, siempre. La cepromacina me ha quedado por ahí como para combinarla si quiero hacer neuroleptoanalgesia. Acepromacina en albufina, por ejemplo, les da una neuroleptoanalgesia increíble, a dosis muy, muy bajita y abriendo vía y revirtiendo, pero no usándolo como para sedar al paciente en caso de tener que hacer cualquier maniobra, porque hay drogas más seguras. No vale la pena, ¿sí? No vale la pena arriesgarte. Me dice José si he usado terapias alternativas como flores de Bach. No, porque no conozco nada del tema. Lo único que uso alternativo es la zarzaparilla para la obstrucción urinaria. Es que es como caballito de batalla para mí, la zarzaparilla para obstrucción urinaria, pero es un homeopático, no flores de Bach. No conozco nada del tema, ni siquiera en humana yo. Doctora, por su experiencia, ¿qué opinión tiene de los probióticos complementados al tratamiento en pacientes con proceso intestinal? Acá me encanta porque nos vamos de tema de una manera increíble. Pasamos del intestino a la otitis, sin ningún tipo de problema. Amo los probióticos. Así te digo, te hago el lago corta. Amo los probióticos. Yo estoy muy pendiente y leo mucho del tema y me interesa muchísimo todo lo que es psico-inmuno-neuroendocrinología, opine, ¿sí? Que en realidad establece el vínculo que se produce entre lo que es lo genético y lo epigenético, o sea, todo lo que rodea el desarrollo de ese individuo como cachorro y lo condiciona a manifestación de estrés y a la capacidad de adaptación. Eso va muy de la mano de lo que es, de lo que son distintas enfermedades. En PINE, al intestino se le dice el segundo cerebro. Estamos tan condicionados por lo que es la microbiota, que ya estamos hablando de microbiota, no estamos hablando de bacterias nada más. Todo lo que es la microbiota y todo lo que es ese microhábitat que hay en el intestino nos condiciona muchísimo la forma de respuesta a distintas afecciones, desde la piel hasta la respuesta al estrés, ¿sí? La cistitis intersticial, muchísimo. Así que sí, uso mucho probiótico. En lo personal, mucho probiótico, Anaís. Doc, ¿por qué la prednisolona ya no se utiliza como antiinflamatorio en enfermedad periodontal? Vamos a ver, Clau, una clase de enfermedades de la boca, le puse, creo, que me parece que el título quedó así como enfermedades de la boca. Hay mucho de enfermedades de la boca en gato.
Y la realidad es que la enfermedad periodontal como tal es solamente la punta del iceberg de todo lo que está pasando. Entonces, como tenés mucho de relación, mucho de involucrado de lo que es el aparato de sostén, todo lo que es el periodonto responde mejor a AINES que lo que responde a corticoides. ¿Sí? Fundamentalmente es por eso, más allá de la inmunorregulación y de la interleuquina A10 y todo un montón de cosas que se te agrega. Omega como nutracéutico antiinflamatorio, sí. Omega 3 a la cabeza, José, sí, sí. Se usan sin ningún tipo de problema. Flora me dice Bartolomé, Flora en vez de microbiota, sí. Pierina dice, doctora, yo soy estudiante del último ciclo y he trabajado en una veterinaria local exclusiva de gatos, pero nunca abrían la cavidad oral con ninguna de las dos técnicas que usted describió. Ellos jalaban la barbilla y levantaban el maxilar. Todo lo que sea muy traumático para el gato, te voy a decir que es menos correcto. Cuanto más traumático, menos correcto. Ahora, como hay que examinarlo, cada cual tiene la técnica que más resultado le dé. ¿Sí? Por eso yo les conté las dos que implementamos habitualmente. Pero eso depende mucho de cada uno, de cómo trabaje cada uno y de cuántas personas sean. ¿Sí? Porque si vos estás trabajando con otra persona más, hay cosas que son fáciles. Si estás solo trabajando, hay cosas que son más simples en función de la forma en la que te presentas. Así que eso fíjense de, de la forma, digamos, que van a tener de trabajar en función de lo que más les cuadre y de lo que más les resulte en cuanto a lo que es la cantidad de gente con la cual estén trabajando. Pero si no es doloroso para el paciente, si no va a estresar el paciente, claro que es correcto. Siempre va a ser correcto. En tanto el paciente no la pase peor, va a ser correcto, sin ningún problema. Microbiana dice, la flora microbiana tiene multirrelación. Sí, Bartolomé, estamos de acuerdo. Doctora, el uso de glucosamina en gatos a la larga ayuda en el dolor crónico. Mira cómo te la tiré, así, Mariela, también. Hay cosas que sirven y cosas que no sirven. Así que no es exclusivo porque el cuerpo no elige dónde meter la glucosamina. No es que va a elegir ponerla solamente en una enfermedad articular puntual o una articulación puntual. Eh, Doctora, buenas noches. Sería mucho pedir si pudiera repetir las técnicas de abrir la boca. A ustedes les gusta que yo pase papelones, básicamente. O sea, es básicamente ver cómo la doctora hace el papelón de uno es así, con los dos dedos, ¿sí? Y la otra es hundiendo los carrillos, que yo lo hago con una sola mano. Ajá. Y el gato hace, y ahí le miro la garganta. ¿Sí? Quedé horrible, pero creo que se entendió. Funciona así. Muy bien, Pierina, ahí nos veremos entonces en el curso. ¿Se podría implementar el uso de solencia para osteoartritis? Sí, Jackie, claramente se puede implementar. Obviamente, terapia multimodal, terapia unimodal no existe, pero vamos a hablar de solencia en enfermedad articular degenerativa. Quédate tranquila que va como clase aparte. Doctora, ¿qué dosis se usa la pregabalina junto al meloxicam? Lo dije hoy, la realidad la dosis va de 2 a 4 miligramos kilo. Yo generalmente uso 3 y después voy regulando. Pero eso es un tema así de cada uno. ¿Ves? Se me están riendo todos. Horrible. Gino, ¿qué
de geriatría en